Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la cual usted me hace el favor de ver estos conversatorios académicos. La doctora Julia Sáenz. Los conversatorios corresponden a un curso igual de Derecho Penal General. Yo no quiero empezar sin antes darle las gracias a Dios Todopoderoso, quien dentro de su infinita misericordia estar hoy aquí en este conversatorio académico. Hay tantas personas que están confrontando situaciones y momentos difíciles, tanto a nivel de país como a nivel internacional. Quiero mandarles un cordial saludo no solamente a mis estudiantes de Derecho Penal, sino a todos aquellos estudiantes y personas que me hacen favor de seguirme en mis redes sociales, de escuchar mis conversatorios académicos aquí a través de mi canal YouTube, que es un canal realizado exclusivamente para ustedes. Yo les pido de favor para que podamos llevar a cabo programas en vivo, yo pueda estarles obsequiando, regalando, es decir, totalmente gratis, algunos libros de mi autoría. Para eso les pido, se suscriban a mi canal, le den like a los videos y los compartan si les gusta. Estos son canales eminentemente didácticos. Vamos a empezar. Voy a compartir pantalla con ustedes y empezamos con nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy va dirigido a lo que es la autoría y la complicidad. Recuerde que todos estos temas van vinculados a un tema central que es la responsabilidad penal. Esa responsabilidad penal que no es más que la capacidad de respuesta que tiene el agente o sujeto activo por la conducta ilícita realizada. Bien, vamos a ver qué nos depara este tema. Autoría y complicidad. ¿En qué consiste la autoría? Tenemos la imagen de un salón de clases. Imaginémonos que es nuestra aula virtual. ¿En qué consiste la autoría? La autoría corresponde en principio a la conducta realizada por el agente o sujeto activo, es decir, a determinar quién es la persona que llevó a cabo los actos idóneos que condujeron a la figura delictiva, al delito que se esté analizando en el momento. Es decir, autor de un hecho delictivo corresponde al agente o sujeto activo que haya realizado los actos materiales que constituyen actos idóneos que conducen a la realización de una figura delictiva. Esta es la explicación en palabras sencillas que a qué hace referencia o en qué consiste la autoría. La autoría es la persona que llevó a cabo la acción ilícita. Esa persona recibe el nombre de agente, victimario, sujeto activo. Vamos a ver qué escribimos en la pizarra. En la pizarra escribimos lo siguiente. Equivale a la o las personas que realizan actos idóneos. Recuerde, los actos idóneos son esos actos materiales. ¿Qué son esos actos materiales? Los que se pueden evidenciar, porque los actos inmateriales que pertenecen al pensamiento no son punibles. Entonces, equivale a la
o las personas, se llama en el cursor, que realizan los actos idóneos que traen como resultado final la comisión de un delito y que además reúnen las condiciones necesarias propias de la imputación objetiva y de la culpabilidad. Es decir, que esa persona que yo denomino autor, en el momento en que realizaba la acción, se condujo según su entender, según su capacidad de comprensión, es decir, que él entendía lo que él estaba realizando y a pesar de que él entendía que no era una conducta correcta, no se abstuvo, sino que la llevó a cabo. Y por consiguiente está en condiciones óptimas de responder por el daño causado. Allí hablamos entonces de la culpa. Continuamos. ¿Cuáles son las distintas clases de autoría que existen? Existen dos clases de autorías. Usted va a encontrar múltiples denominaciones, que sea autor directo, que sea autor inmediato, que sea autor material, que sea autor intelectual. De hecho, hay algunos expertos que dicen, no, ya no hablemos de autor material, ya no hablemos de el autor material y del autor intelectual. Y todavía nosotros vemos que a nivel mundial se utilizan estos términos porque son válidos. Hay un autor material y hay un autor intelectual. El autor simple o directo es lo que nosotros conocemos como el autor material, es decir, la persona que realiza la acción. Es aquella persona que realiza los actos idóneos que le conducen a la comisión de una figura de tal cual como establece el Código Penal. La persona realiza la conducta ilícita por sí misma. Eso lo convierte en un autor simple o directo. Está el autor indirecto o autor mediato, que es aquel que realiza la conducta por interpuesta persona. Esto es lo que nosotros conocemos como el autor intelectual, el autor que planificó, aquel autor que contrata para que se lleve a cabo la figura delictiva. Por ejemplo, es la persona que contrata a un sicario para que cometa una figura delictiva que en principio es el homicidio. Ese es el autor indirecto. Él directamente no lo realiza. Él realiza a través de otra persona. Es decir, es el que da el mandato, es el que da la orden para que la figura delictiva se ejecute, se lleve a cabo. Vamos a ver en nuestra siguiente transparencia. Vamos a analizar, quiero que ustedes tengan todas las transparencias claras para que queden reflejadas en su mente. Vimos los conceptos y aún ahí usted pudo advertir que yo tenía un artículo del Código Penal, que era el 43, pero ahora remarcamos el concepto. ¿Cuál es la fundamentación legal de la autoría? Vámonos a lo que dice el Código Penal. El Código Penal, en su título segundo, habla de los hechos punibles y personas penalmente responsables. En su capítulo séptimo nos habla de la autoría y participación. El artículo 43 nos señala que es autor quien realiza por sí mismo
o por interpuesta persona la conducta descrita en el tipo penal. Aquí este autor nos maneja dos tipos de autores. El que realiza directamente el hecho punible, los actos idóneos que conforman el hecho punible, recibirá el nombre del autor directo. El autor directo. Ese es importante. Fíjese, cheque acá. Autor directo o autor simple. El autor simple o directo es el que realiza por sí mismo la conducta delictiva. O el que lo hace por interpuesta persona es el autor indirecto o mediato. Le vuelvo a poner la transparencia para que la cheque. El autor indirecto o mediato por interpuesta persona realiza la conducta descrita en el tipo. Él está vinculado a toda la planificación de la conducta delictiva, sin embargo, no lo lleva a cabo. Ahora, se hablan aquí de figuras delictivas que en realidad, pero es discutible, no son, no existe un mandato previo para que se lleve a cabo la acción. Y que en la doctrina, en algunas ocasiones le llama o le habla delitos de propia mano, como por ejemplo el delito de violación carnal, que se habla que hay un solo autor, el que ejecutó la acción. Ese no puede decir fulanito me mandó a que violara, porque por eso se llaman delitos de propia mano. ¿En qué consiste nuestra siguiente transparencia? ¿En qué consiste la complicidad o participación? ¿En qué consiste la complicidad o participación? La complicidad, fíjense, al momento de realizar el hecho punible, participan varias personas, generalmente. Participan varias personas. El autor y aquellas personas que le van a prestar algún tipo de auxilio, algún tipo de ayuda, alguna forma de colaboración a quien va a realizar la figura delictiva. Entonces, la complicidad nos habla de aquella o aquellas personas que prestan algún grado de colaboración o de ayuda al autor o los autores del hecho punible. ¿Cómo se clasifica la complicidad? La complicidad se clasifica de la siguiente forma. Se clasifica en cómplice primario y cómplice secundario. La clasificación de los colaboradores depende del nivel de ayuda que tuvieron. Y eso es importante porque al momento en que el juez individualiza la pena irá en función de su grado o nivel de participación en la comisión del hecho punible o en la colaboración para quienes realizaron el hecho. Entonces nosotros tenemos dos tipos de autores, el autor primario y el autor secundario. El autor primario es aquella persona que da una ayuda fundamental, básica, al autor del hecho punible para que logre su objetivo. Y el cómplice secundario es aquel que da una ayuda que si bien era necesaria para la realización del hecho punible, no es fundamental. Es decir, que si él se arrepiente minutos antes de incurrir en la figura delictiva, no pasa nada y el delito se puede llevar a cabo. Por ejemplo, una persona
que es quien va a facilitarle explosivos silenciosos para que se lleve el asalto a la bóveda de un banco y que automáticamente ese explosivo deshabilita cualquier alarma y resulta ser que la persona que iba a conseguir ese tipo de explosivo no podía ese día llevarlo o no lo consiguió. Esa es una ayuda básica. Es una ayuda básica, ¿por qué? Porque eso va a evitar el escándalo que ocasiona a lo mejor la explosión, va a evitar que aún habiendo tantos policías de seguridad en el banco tarden en darse cuenta porque deshabilita, automáticamente interfiere en el sistema de seguridad y puede ser que en lo que los agentes de seguridad corren a ver qué es lo que está pasando, las pantallas le están fallando, le fallan las alarmas y solo tienen los radios o los celulares. Y les ayuda a salir con mayor rapidez, o sea, hacer efectivo el delito. Y que deciden abstenerse de llevarlo a cabo porque la ayuda fundamental para el objetivo no se pudo lograr en ese día. El cómplice secundario vendría a ser, para darles un ejemplo, la persona que iba a conducir el carro cuando se hiciera el asalto. Pueden llevarlo a cabo sin la ayuda de esa persona, porque pueden salir, hacen antes un mapeo del área, se llevan uno de los vehículos que estén estacionados en el banco. En fin, no es un tipo de ayuda fundamental, es una ayuda secundaria que les evita, les agiliza el trabajo. Entonces estaríamos ahí hablando de un cómplice secundario. Continuamos. ¿Qué plantea, el Código Penal de la cómplice? ¿Qué nos dice nuestro código? Yo veo esa imagen del salón y ya quisiera estar directamente escribiendo con la tiza. Lastimosamente ya ese tablero verde en la mayoría de los países, de las universidades, de las escuelas, ha sido reemplazado por los tableros mágicos, magnéticos, con plumón, pero yo creo que algo especial tenía la tiza y el tablero. Bien, entonces, vamos a nuestro código penal. Es importante que nosotros sepamos que nosotros hablamos, al principio dijimos autoría y complicidad, pero el Código Penal panameño habla de participación. Y nosotros hemos puesto autoría y complicidad porque si hablamos de participación, en términos generales, participación equivaldría a todas las personas que intervienen en la comisión del hecho punible de forma directa o indirecta o los colaboradores. Pero usted va a encontrar no autoría y complicidad, usted va a encontrar la denominación de autoría y participación. Nosotros tenemos los siguientes artículos. El artículo 44, el artículo 45 y el artículo 46. ¿Qué pasa con el artículo 44? El artículo 44 nos contempla la figura del cómplice primario, señalándonos que es cómplice primario quien le presta un auxilio fundamental al sujeto activo, al agente o victimario,
sin el cual no hubiese podido realizar el delito. Fíjese, quien toma parte en la ejecución del hecho punible o presta al autor una ayuda sin la cual no habría podido cometer el delito. Es el ayudante el que va con la bolsa recogiendo todo el dinero mientras el otro está apuntando con un revólver, un fusil, un rifle. El cómplice en el artículo, es el artículo 44. El artículo 45 nos plantea la figura de el cómplice secundario. ¿Qué es lo que nos dice el cómplice secundario? El cómplice secundario es el que le brinda cualquier tipo de apoyo al autor o autores del hecho punible. Y dos, una característica importante es que con o sin su ayuda, él puede realizar el hecho punible. Por eso es que habla aquí quien ayude de cualquier otro modo al autor o autores en la realización del hecho punible. Y fíjense que en el cómplice primario dice quien toma parte en la ejecución del hecho punible o presta al autor una ayuda sin la cual no habría sido posible llevar a cabo el delito. Acá, quien de cualquier otro modo brinde ayuda o oculte el producto del delito en cumplimiento de una promesa hecha con anterioridad a su ejecución. Es decir, puede estar en el terreno cuando se comete el hecho punible, está esperando en el carro para llevarse a la persona, o no acudió al lugar junto con el sujeto activo, el agente o victimario, no estaba presente en ninguna de esas partes, pero le brindó un tipo de auxilio o de ayuda al agente después que se llevó a cabo la acción. Puede ser que a su casa le llevaron las prendas, parte de las prendas que él se lleva de la caja fuerte del banco y sabía que las prendas eran robadas. Él conocía la procedencia del objeto. Tenemos un artículo 46 que habla de cómo responde penalmente o cómo se determina la responsabilidad en la figura del cómplice. ¿Cuál sería la pena que el juez le aplicaría al momento de individualizar la pena, al momento de dictar la sentencia? Dice, que el hecho punible fuera más grave del que quisieron realizar el cómplice o los cómplices, solo responderán quienes lo hubieran aceptado como una consecuencia probable de la acción emprendida, es decir, quienes actuaron con un dolo eventual. Ya hay una participación del hecho. Ellos iban para realizar o prestar una ayuda, es decir, solamente van a responder por el tipo de ayuda que ellos estaban brindando en ese momento y no por el efecto propio de la conducta ilícita fundamental en torno a la cual ellos estaban brindando una ayuda. Su ayuda no era para realizar la conducta ilícita fundamental en sí, no eran para cometer el robo, no eran para cometer el hurto, eran para brindar un apoyo a una persona que era quien llevaría a cabo el hurto o quien llevaría a cabo el robo. Nuestra siguiente transparencia dice, ¿qué señala el Código Penal con respecto al instigador? Fíjense, esta es una figura interesante,
Pero es interesante y a la vez algunos no la aceptan, algunos consideran que la figura del instigador es en el de un autor intelectual. La figura del instigador está presente en el artículo 47 del Código Penal panameño y es el que insta, asusa a otro, le dice, anda, ve, hazlo, hazlo. Esa es la opción que tú tienes para cometer una figura delictiva. Y habla, por ejemplo, cuando se trata del homicidio, el que insta al suicidio de una persona si el suicidio se lleva a cabo. Y aquí tenemos que el instigador es la persona que induce a otro a que cometa el hecho punible. Y yo les escribo allí que no hay que confundirlo con el autor intelectual. El autor intelectual, él mismo planifica la acción, el delito, el hecho punible, contrata a las personas, distribuye los trabajos, da el mandato, es el que va a pagar da el mandato, la orden. El instigador es el que manipula a otro que lleve a cabo la figura delictiva. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que la diferencia está en que ya el instigador se ha percatado que en la persona está en su mente el llevar a cabo esa acción ilícita, pero no se decide. Por eso es que tenemos que diferenciar entre el instigador y el autor intelectual, porque el autor intelectual es el que tiene ya la idea previamente concebida de llevar a cabo la figura delictiva. El instigador no, el instigador está aprovechando que la persona a quien él manipula ya ha preconcebido la idea de llevar a cabo la acción. El que se mató, con el perdón de los expertos, considero que ya había tomado la decisión de matarse. Ya la idea de matarse estaba rondando su cabeza. Necesitaba solamente una ayuda. Entonces, ese sujeto externo, que es el instigador, le manipula, le insta a través de la manipulación que cometa la figura delictiva, porque ya ha identificado las debilidades en cuanto a la persona, ya se ha percatado que es un sujeto manipulable, manejable. Bien, con esto nosotros concluimos este segundo tema que corresponde a la autoría y complicidad. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Recuerde, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele like al video y si le gustó, por favor, compártalo. Hasta pronto.